generación de espacios urbanos desde las municipalidades. Hoy vamos a contar con la participación de doña Cintia Carpio, quien es docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y docente nuestra acá en el instituto, y con el señor Jairo Araya Andrade, funcionario de la Municipalidad de San José. A ambos les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en este espacio. También quisiéramos agradecerle a las autoridades municipales y personal municipal que nos está acompañando el día de hoy, todos pertenecientes de los gobiernos locales de la región central de San José, del país. Ahora bien, quisiera, antes de iniciar, contarles un poco quiénes somos nosotros acá en el instituto. El instituto es una instancia a lo interno de la universidad que lidera la oferta de estrategias y servicios de educación superior a distancia, formal y no formal, para el desarrollo integral y participativo territorial. Nuestros servicios se pueden dividir en estas grandes áreas, ¿verdad? Tenemos un programa de capacitación que le llamamos programa territorial. Estamos incursionando en procesos de autocapacitación con plataformas como lo que es Academia Municipal, a quienes invitamos que ingresen y conozcan nuestra oferta en este espacio. También contamos con un técnico en gobernanza territorial, un área más de gestión del conocimiento, que esta es más dedicada a procesos de investigación y desarrollo de materiales didácticos, y esta última que es justamente en la que se enmarca este esfuerzo, que es un área para la cátedra de participación ciudadana. Acá el objetivo básicamente de nuestro espacio va a ser el que logramos reconocer los nuevos enfoques para la regeneración de espacios urbanos que inciden en el desarrollo humano local. Para eso es que contamos con la participación de doña Cintia y don Jairol, que nos van a contar un poco sus experiencias en este tema. No sé si, bueno, ok, esta sería la agenda. Bueno, estamos ahorita como un poco en el encuadre general de la actividad. Ya casi le doy la palabra a mi compañera Melanie Ramírez, que ella es la encargada de la región central. Y después continuamos con los dos panelistas para a las 3 de la tarde más o menos hacer una plenaria y estar cerrando por ahí de las 3:30 de la tarde. Doña Melanie, le cedo la palabra para que nos comente un poco cuál va a ser, bueno, si quiere entonces doy las pautas para el desarrollo del foro virtual. Es importante que tomamos en cuenta que tenemos que mantener el micrófono cerrado. Esto para no estar como interrumpiendo ninguna de las participaciones. Una vez que tengan alguna consulta o lo podemos anotar en el chat. Ahí tenemos dos compañeras que nos van a estar, tenemos 3 compañeras para que vean cómo vamos a trabajar. Con las 3 compañeras pueden ir remitiendo todas sus consultas para que después al final de las 2 presentaciones se las hagamos llegar a los compañeros expositores. Y esperemos no suceda, pero en caso de que tengamos algún problema de los hackeos o alguna persona no invitada que empiece ahí, tendríamos que cerrar la sala y mandar un nuevo enlace. Esto lo hacemos como medida de prevención para que sepan que, bueno, es posible que suceda. Ahora sí, doña Melanie, le cedo la palabra para que nos comente un poco más o menos detalles de lo que es la región central y cuál es el objetivo de justamente este tema para nosotros. Gracias. Gracias, Rosario. Buenas tardes y muchas gracias por participar hoy en nuestro foro. Les voy a dar algunos datos generales de lo que es la región central y además dirigidos a un poco al tema que hoy nos convoca. La región central está constituida como espacio geográfico desde 1985, posee 45 cantones distribuidos en la provincia de San José, que contiene los 19 cantones, Alajuela 9, Heredia 9 y Cartago 8. Concentra alrededor del 70% de la población del país, según datos del censo pasado. Tiene el 86% de la población que es urbana y 14% que es rural. Algunas de las problemáticas más importantes de la región que están vinculadas al tema del foro son que falta regulación urbana, que hay cambios de uso del suelo principalmente urbanos, que hay un fuerte desempleo y desigualdad de oportunidades laborales y que hay una insuficiente protección del recurso hídrico.
Un ejemplo de esto es lo que son los planes reguladores en la región. Esto es una actualización que nos hizo el INVU para el foro, donde podemos ver que la concentración de los planes reguladores vigentes es más que todo en el GAM, ¿verdad? Y que la periferia de la región sigue con estos problemas, ¿verdad? De no tener estos instrumentos de planificación. Sin embargo, el objetivo del foro es más bien que no nos centremos solamente en este tema de los planes reguladores, sino que podamos conocer otras estrategias que podemos abarcar en nuestras municipalidades. Como justificación es conocer otros enfoques y alternativas de desarrollo territorial que sean más integral y que aporte al desarrollo humano local, que sea más integral desde el punto de vista económico, social, que tenga también, que tome en cuenta el tema de la gestión del riesgo y así como el cambio climático. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos que los procedimientos son muy expeditos para lograr una adecuada regulación urbana y todo lo que esto conlleva. Y además de cómo abordar estas temáticas de ordenamiento territorial tomando en cuenta las condiciones reales que tienen los municipios desde el punto de vista de presupuesto, así también como de talento humano. Y por último, reconocer acciones en el ámbito municipal que potencien uno de los temas prioritarios identificados en la región y salirnos un poco del tema de que solamente son planes reguladores y más bien conocer otros enfoques o otros tipos de trabajo que se tienen en las municipalidades o que podríamos utilizar en las municipalidades. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a Melanie por este encuadre, es sumamente importante. Algunos de los datos que nos estamos revisando, los cuales doña Cintia Carpio, la siguiente expositora, nos va a detallar aún más. Doña Cintia, ella es licenciada en arquitectura y máster en sostenibilidad y adaptación en planificación. Trabaja en el sector público, ha trabajado en el INVU, en el MIBA, en Sinuribe. Además, es docente de la Escuela de Arquitectura de la UCR y también es docente nuestra. Es fundadora de la empresa consultora BioHuman Istmo y formó parte de la Comisión de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Cuenta con experiencia en vivienda, planificación, desarrollo urbano y gestión de riesgos a desastres, además de sostenibilidad y adaptación al cambio climático. Doña Cintia, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir este espacio hoy con nosotras y nosotros. Tiene 20 minutos para su exposición, como les comenté al inicio. Una vez finalizada, pueden ir anotando sus consultas mediante el chat. Doña Cintia. Muchísimas gracias, Rosario. Para mí es un placer estar aquí, poder hablarles un poquito sobre este tema que es tan interesante y tan oportuno también. Voy a compartir la presentación, entonces me dicen por favor si la pueden observar. Perfecto, doña Cintia. Ok, de acuerdo. Bueno, el tema del foro, ¿verdad?, que nos trae aquí hoy es regeneración de espacios urbanos, una mirada desde las municipalidades. Entonces, bueno, como les decía, este tema es muy vigente, ¿verdad?, porque todos, bueno, los que estamos aquí, todos y todas las que estamos aquí, pues vivimos o trabajamos estos temas en el área, en la región central, y tenemos muy claro o conocemos de primera mano cuáles son todas esas características de nuestras ciudades. Entonces yo voy a empezar por ahí explicándoles, más bien presentando, recordándoles o trayendo a la mesa, porque estoy segura que ustedes también lo tienen presente, cómo son nuestras ciudades, primeramente, para luego hablarles un poco sobre algunas ideas, específicamente 3 temas que quiero tocar sobre qué podríamos hacer para abordar el tema. Entonces, bueno, empezando, sabemos que nuestras ciudades son ciudades con una densidad muy baja y con un crecimiento horizontal, expansivo. Nuestras ciudades se extienden hasta lo que podemos ver en el horizonte, y esa es la tendencia de crecimiento que tenemos, que hemos tenido en las últimas décadas, y que si no hacemos un cambio, digamos, en la forma de abordarlas, pues continuará. Entonces, eso para empezar. También
Nuestras ciudades se caracterizan por tener pues un alto porcentaje de informalidad urbana, ¿verdad? Tenemos muchísimos asentamientos informales, algunos con condiciones precarias, vivienda inadecuada, con muchísima pobreza, sin acceso a infraestructura o servicios públicos urbanos de calidad. Y en estos espacios, bueno, pues es donde deberíamos volver nuestra mirada y empezar a concentrar nuestros esfuerzos. Muchas veces, cuando vemos los planes reguladores que existen o las iniciativas que se generan desde la planificación urbana, vemos que estos espacios muchas veces no son abordados y quedan más bien, digamos, como espacios vacíos, tal vez porque no tenemos las herramientas para trabajar ahí. Muchas veces la misma regulación nacional no nos ofrece esas herramientas y quedamos como un poco perdidos en cómo hacer para entrar en estos espacios tan complejos. Pero bueno, más bien yo considero que aquí es donde debemos concentrar nuestros esfuerzos. Entonces quería traer este tema a la mesa. Como les decía, la vivienda inadecuada, esto es pues muy común en nuestro país, en todo el país, incluido la región central. Yo estoy pues esperando con muchas ansias el nuevo censo, los resultados, a ver qué nos dice sobre vivienda, porque realmente tenemos datos desactualizados, pero en general pues para todos yo creo que no es un secreto que pues que muchas personas viven en viviendas pues como estas que les presento aquí. Estas fueron, fue una foto que yo tomé en el asentamiento informal Triángulo de la Solidaridad Antibás, que ya actualmente no existe, pero bueno, ahí de primera mano, al igual que en otros asentamientos informales en los que he trabajado, pude ver pues con mucha tristeza las condiciones en las que viven muchas personas. Y en el caso, digamos, de las demoliciones, los desalojos que ocurren, ver cómo las personas que quedan ahí ya el día del desalojo, por ejemplo, en este caso son las personas en mayor vulnerabilidad, adultos mayores, madres de familia con muchos hijos, por ejemplo, familias numerosas, personas enfermas y demás. Entonces, el tema de la vivienda asociado a la pobreza extrema, es una tónica en nuestras ciudades. También la segregación socioespacial. Bueno, tal vez para los que no conocen el término, esto tiene que ver con la distribución en la ciudad de comunidades con diferentes condiciones socioeconómicas, ¿verdad? De manera separada. Entonces aquí les pongo, por ejemplo, un ejemplo de dos comunidades en Curridabat, ¿verdad? Donde podemos observar, pues a un lado, aquí no sé si ven mi cursor, pero bueno, al lado donde están pues la ciudad formal, que la vemos con calles anchas, con espacios públicos, con pues alguna morfología urbana más regular y en mejores condiciones, y más bien contrastando, cruzando el río, completamente separados, a pesar de que están pues a una distancia muy corta, la comunidad de Tirraces, ¿verdad? Con unas condiciones de infraestructura bastante distintas, ¿verdad? Donde podemos observar que en algunas partes de la ciudad inclusive no hay acceso por calles, o hay calles pues en muy mal estado, donde vemos que hay lotes pues muy pequeños con condiciones inadecuadas. Muchos de estos no tienen acceso a electricidad, a servicios públicos, y bueno, un excelente trabajo que ha hecho la municipalidad de este cantón para tratar pues de mejorar las condiciones en esta comunidad. Pero podemos ver que en nuestras ciudades en general, y este solamente es un ejemplo, hay una segregación, una división, una separación física, muchas veces por ríos o por otros elementos naturales, de comunidades con diferentes condiciones, donde viven personas con diferentes condiciones socioeconómicas. Bueno, nuestras ciudades también están totalmente orientadas al vehículo, no al peatón. Bueno, esta es una foto de los Yoses en la noche. Podemos ver que caminar por aquí no es nada bonito, ¿verdad? Y esta no es ni siquiera una de las zonas que uno dijera periféricas o algo así de la ciudad, más bien es el puro centro de la ciudad, ¿verdad? Donde vemos que incluso el mismo rótulo ahí dice no se le meta al tren, porque
El mismo tren representa pues una amenaza para las personas que caminan por acá. Vemos que son zonas inseguras, o si no son inseguras, nos generan esa sensación de inseguridad. Hay por todo lado paredes cerradas, muros. Bueno, aquí en este caso hay bastante iluminación, pero esta no es la condición de la mayoría o de muchas áreas de la ciudad. En general, vemos que nuestras ciudades han sido, pues no planeadas necesariamente, porque no ha sido así, pero sí desarrolladas para favorecer la movilidad en vehículos y no así la movilidad peatonal. Entonces, esto es un aspecto pues, que genera que no nos movamos por la ciudad, que muchas de las ciudades en algunos momentos del día, por ejemplo, en este caso que muestra la fotografía en la noche, sean ciudades que están vacías, con excepción de la gente que va en carro, ¿verdad? Y que no nos inviten a caminarlas, a recorrerlas, a hacer cosas en el espacio público y demás. Además, nuestras ciudades, pues podemos ver por todo lado edificaciones abandonadas, edificaciones en desuso, edificaciones incluso que en algún momento fueron o son o podrían serlo, tal vez no han sido declaradas, pero podrían ser incluso edificaciones patrimoniales, pues en un total abandono, ¿verdad? Muchos incluso de los propietarios pues dejando que las mismas edificaciones pues que se deterioren, que se pierdan, y en los peores de los casos incluso muchas veces son destruidas para hacer paso a otras edificaciones que ofrezcan pues un uso más rentable para el propietario. Entonces, basta con caminar por las ciudades de casi que cualquiera de nuestros cantones de la región central y vamos a encontrar barrios, muchas veces incluso barrios bastante céntricos, en los que encontramos edificaciones que pues podrían tener algún potencial o que lo tuvieron y lastimosamente ya no, ¿verdad? Entonces, este tema, digamos, bueno, aquí puse la foto de estas famosas casitas en San José, detrás de la Asamblea Legislativa, y tampoco, bueno, para no entrar en polémica con el tema de la Asamblea Legislativa también, pues son básicamente pues completamente destruidas y de ninguna forma se busca o tal vez no existen los incentivos para que se proteja este patrimonio arquitectónico o se brinden, digamos, a los propietarios de los terrenos algún incentivo que les haga querer, ¿verdad?, proteger pues, el patrimonio arquitectónico que tenemos. Entonces esto es como una tónica en general. Además, bueno, por el mismo modelo de desarrollo que tenemos expansivo, nuestras ciudades están ejerciendo una enorme presión sobre los ecosistemas, sobre todo en las áreas periféricas y periurbanas de la ciudad. Muchas veces los mismos asentamientos informales están ubicados ahí, con total razón, pero en general la pérdida de áreas naturales con un valor importante desde ese punto de vista están siendo amenazadas. Los mismos, por ejemplo, bordes de los ríos en nuestras ciudades cada vez son más angostos, les damos la espalda a los ríos, no protegemos o ni siquiera pensamos muchas veces en la fauna que vive ahí, cómo es la vida para esos animalitos. Estamos viendo el desarrollo desde una óptica completamente centrada en el ser humano, y eso pues nos está haciendo perder, en mi opinión, el mayor valor o la mayor riqueza que tenemos en nuestro país, que son los espacios, bueno, la riqueza natural. Este es un ejemplo también de un asentamiento informal, se llama El Cafetal, ya no existe tampoco, y fue un asentamiento informal que surgió en medio de un bosque en la ciudad, ¿verdad? Y podemos ver ahí cómo pues, las viviendas se desarrollaron justo en el mismo bosque y generando, digamos, un alto impacto ambiental por las aguas residuales que generaban, por el manejo de los desechos, por el impacto en el suelo,
por el impacto de los mismos árboles. Muchos de estos árboles, ya cuando el asentamiento informal dejó de existir, pues ya los árboles tampoco existían, muchos fueron cortados y bueno, esto es solo un ejemplo de una realidad que se vive en muchas áreas del país. Finalmente, el tema del riesgo a desastres. Muchos, bueno, para los que trabajan desde el sector municipal, saben que la gestión de riesgo de desastres es un tema del día a día. Constantemente estamos atendiendo emergencias relacionadas a esto. Muchas de las zonas de la ciudad son vulnerables a múltiples desastres. En este caso, este fue un incendio que ocurrió en San José, en un área de un asentamiento irregular, y vemos pues el nivel de impacto que generó este incendio, ¿verdad? Un montón de casas aquí quemadas, y por dicha no hubo pérdidas humanas, pero bueno, la misma forma de desarrollar la ciudad, como hemos ido creciendo, nos hace vulnerables a estas amenazas. Este caso, por ejemplo, también fue muy conocido lo pasaron, o sea, fue muy visible tal vez desde los medios de comunicación. En el año pasado fue en la comunidad de Valladolid, Desamparados, un deslizamiento que puso pues, en una situación de mucha vulnerabilidad a como cerca de 20 familias, algo así. Por ahí andaba, y bueno, y muchas de las familias que no fueron directamente afectadas aún hoy continúan, digamos, en una vulnerabilidad muy alta, y vemos que los daños no son cualquiera, o sea, no es una cosa pequeñita, es una pérdida bastante importante para todas estas familias y para la municipalidad, bueno, para el cantón general o el gobierno local, porque vemos que no solamente las viviendas fueron dañadas, sino también pues la infraestructura urbana se vio pues seriamente deteriorada en este evento. Y ya tenemos varios ejemplos de cosas similares que han ocurrido pues por todo el país, pero la región central no ha estado exenta de esta situación. Entonces, ya ahora sí, como después de traer, digamos, a la mesa esa realidad, que es la que queremos cambiar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Entonces, yo les voy a hablar de tres cosas en específico. Una que ya mencionaron brevemente en la introducción, en la contextualización inicial, que es la planificación urbana, con todo lo que esto, ¿verdad?, implica en términos económicos, de tiempo, de trabajo, de coordinación y demás. Luego la renovación urbana, que es una práctica que está surgiendo, es una nueva práctica en el país y que va muy de la mano con la planificación urbana. Realmente por el momento es muy incipiente, pero vale la pena traerlo a la mesa, sobre todo en un foro que hable sobre este tema de regeneración. Y por último, el urbanismo táctico, que es tal vez algo más práctico, más tangible, que podemos hacer en la inmediatez. Entonces, sí quisiera como que tengamos claro que esto lo deberíamos abordar con una óptica de que son acciones que vamos a desarrollar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y es importante continuar con las tres temporalidades paralelamente, digamos, no dejar una para una botada por ahí. Entonces, bueno, planificación urbana en general, muy resumido, en nuestros espacios tiene que ver con planes reguladores. Sabemos que estos son procesos costosos, que son largos, que son complejos, son burocráticos. Me imagino que muchas de las personas que están aquí han participado en algún proceso de estos, o han estado cerca, o han escuchado, quizás desde la municipalidad, quizás desde sus comunidades, y sabemos que es un dolor de cabeza. Eso no se puede esconder, y la verdad, sinceramente, sí, no hay... Pues se han hecho algunos esfuerzos para cambiar esto, pero realmente no ha habido, digamos, una acción contundente que haga un cambio en la forma en que estos planes se desarrollan. Sin embargo, como les decía, no lo podemos dejar de hacer, porque es el instrumento que tenemos, y hasta que tengamos otro o esto cambie, ¿verdad? Es lo que tenemos. Entonces es importante que nosotros promovamos, estemos matriculados con los procesos de planificación urbana a través de estos planes reguladores. Pero que es importante que revisemos para asegurarnos de que estamos atendiendo todas esas cosas negativas y digamos, que queremos cambiar, que les comenté al inicio. Bueno, tenemos que revisar o asegurarnos de que en estos planes se estén incorporando acciones estratégicas y regulación que promueva la regeneración urbana, o sea,
que los planes reguladores tengan una política de desarrollo que incluya acciones estratégicas concretas para promover la regeneración urbana, y además que los reglamentos que vienen complementarios al plan regulador hayan elementos puntuales que nos lleven a que esto se haga una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Porque, y se los digo, tal vez aquí, yo volviendo como a mí, cuando estuve trabajando en el INBU y revisaba planes reguladores y veía como que muchos de estos planes muchas veces no abordan temas que uno dice deberían ser básicos, ¿verdad? O si queremos cambiar el modelo de ciudad, y tal vez abordan algunas cosas y dejan de lado otras. Entonces yo aquí hice como una lista rápida para que rápidamente ustedes puedan hacer como un checklist y llevárselo y decir, bueno, mi plan regulador, el plan regulador que se está promoviendo en mi cantón, está promoviendo la densificación, el crecimiento vertical, está promoviendo la formalización y el mejoramiento de asentamientos informales e irregulares, está mejorando los servicios públicos y la infraestructura urbana, está promoviendo la inclusión de vivienda y la vivienda asequible, la inclusión social, perdón, y la vivienda asequible, cómo se está abordando el tema de la distribución de la riqueza, la integración socioespacial, la peatonización, la pacificación vial. Todos estos elementos deberíamos revisar, hacer el ejercicio de revisar en los proyectos de plan regulador que tenemos, o incluso los planes reguladores que ya tenemos aprobados, que como vemos, bueno, como nos mostraron al inicio, algunos de nuestros cantones ya tienen planes reguladores, y tal vez estamos en un proceso de ajuste, de actualización de esos planes reguladores. Bueno, vamos y los revisamos y nos aseguramos que estos temas estén abordados. ¿Por qué? Porque no queremos seguir promoviendo el modelo de ciudad que ya tenemos, que sabemos que nos está generando todos estos problemas. Entonces, ese es un primer aspecto que quería, digamos, traerles hoy. Y luego les quería hablar sobre la renovación urbana. La renovación urbana, tal cual lo plantea o lo regula la normativa vigente en nuestro país, lo que busca es rehabilitar, remodelar o regenerar las áreas urbanas disfuncionales o conservar áreas urbanas cuya intervención sea considerada estratégica por parte de los gobiernos municipales o el Estado. Entonces, bueno, esto se alinea mucho a lo que les hablaba antes, ¿verdad? Que, ¿verdad? Es importante porque tenemos que pensar de que la ciudad que nosotros estamos construyendo para el futuro no es una ciudad nueva, sino lo que estamos haciendo es rehabilitando, remodelando, regenerando una ciudad que ya existe. Tenemos que trabajar sobre lo que ya existe, no sobre un lienzo en blanco, sino que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en trabajar en lo que ya existe y cómo cambiarlo. Entonces, en este sentido, la renovación urbana nos ofrece herramientas para poder usarlo, para poder hacerlo. ¿Cuándo puedo implementar la renovación urbana? Cuando vemos en la normativa en Costa Rica, habla de las causas. ¿Cuáles son las causas? Y ustedes verán que se alinea mucho a lo que les comentaba antes. Por ejemplo, cuando hay riesgo por amenazas naturales, cuando hay una deficiente o inexistente infraestructura, cuando no hay parques o hay pocos parques y facilidades comunales, cuando ocupamos proteger el ambiente, cuando hay asentamientos informales, irregulares, cuando hay estructuras inhabitables, cuando hay patrimonio arquitectónico, incluso intangible, cuando hay un inadecuado tejido urbano, por ejemplo, que tenemos como pasaba en aquella comunidad que les mostré el incendio, que no hay calles y eso implica un peligro, una inseguridad, digamos, para la comunidad. Ahí se puede implementar, o cuando necesitamos un aspecto más de revitalización urbana. Entonces, aquí es importante tener claro que la renovación urbana, a pesar de que existe una normativa de nivel nacional, ¿verdad? Para implementarla, cada municipalidad tiene que elaborar un mapa de zonas con potencial de renovación urbana. Entonces, este sería como el segundo aspecto que sería importante revisar a la hora de ver nuestros procesos de actualización de los planes reguladores o de elaboración en el caso de los que no tengan uno del todo. Nuestra propuesta de plan regulador tiene este mapa de zonas con potencial para la renovación urbana.
En la mayoría de los casos la respuesta es no. Tanto es así que, bueno, yo hice la consulta al INBU hoy y me dijeron que no hay ni una sola municipalidad en el país que lo haya incluido hasta el momento. Sin embargo, sí me indicaron que hay algunas municipalidades que están incluyéndolo en su actualización. Entonces, bueno, esto es una buena noticia. Pero la, la renovación urbana no solo nos ofrece, digamos, la oportunidad de intervenir en estas zonas, sino que nos ofrece también la oportunidad de implementar algunos instrumentos de gestión de suelo que nos permiten alcanzar, digamos, o trabajar en la línea de la densificación, de la verticalidad, de la dotación de vivienda y todos estos elementos que les mencioné antes. Aquí les puse el ejemplo de un plan de renovación urbana que desarrolló el INBU el año pasado. Esto viene de gobierno nacional, de gobierno local. Hasta el momento no existe, digamos, un ejemplo. Ya, digamos, ya en marcha. Este es el plan proyecto de renovación urbana de Punta Arenas y ellos lo que están planteando son diferentes intervenciones en zonas de la ciudad en las que ya ellos identificaron que se ubican o que existen algunas de las causas que les mencioné antes. Entonces aquí sí es importante tener claro que bueno, han cambiado las cosas un poco. Inicialmente, cuando la renovación urbana entró en vigencia en el 2017, se podía hacer renovación urbana sin tener un plan regulador o tenerlo regulado en el plan regulador. Lastimosamente ahorita ya no se permite, eso se permitía por un transitorio que existía en la normativa y ese transitorio venció. Entonces ahora, como les digo, para hacer renovación urbana finalmente vamos a tener que hacerlo a través del plan regulador. Entonces es un segundo tema que tenemos que asegurarnos que está incluido ahí en ese instrumento. Y por último, lo que les quería comentar es sobre el urbanismo táctico, que esto, bueno, sí es algo que se hace extra plan regulador, consiste en procesos colaborativos que se dirigen a la recuperación del espacio público y a maximizar el valor compartido de este espacio. Y esto se realiza a través de intervenciones ligeras, de bajo costo y rápida implementación para explorar alternativas de mejora de estos espacios. Entonces aquí les traigo algunas imágenes pues de actividades de urbanismo táctico que han hecho en comunidades. Bueno, la imagen de la izquierda es en Colombia, no es acá en Costa Rica, es lo que se conoce como parques de bolsillo, que son básicamente hacer parques en los últimos espacios que quedan ahí como residuales, donde hay casi que un lote vacío que sea municipal o sea de alguna organización que esté dispuesta a darlo para uso de la comunidad. Bueno, hacer ahí con intervenciones muy básicas y muy de bajo costo, básicamente abrir el espacio para que sea de uso comunal. También, por ejemplo, en la comunidad de Terrazas, que les mencionaba antes, se han hecho actividades de urbanismo táctico dirigidas por la municipalidad, como por ejemplo la elaboración de este mural, que es muy bonito, allá en Terrazas todavía existe, y como ven, se hace, digamos, de la mano con la comunidad. Esto promueve que la comunidad se apropie del espacio, que empiece a sentirse dueña de ese espacio e intervenir, ¿verdad? A intervenirlo. También este es un ejemplo en que ahorita está mucho más desarrollado en la comunidad de Freses, que básicamente es intervenir las calles públicas que ya tenemos con diferentes elementos, como la pintura. Por ejemplo, este de arriba también es en Heredia, no recuerdo exactamente, creo que es en San Isidro de Heredia, que se trabajó esto hace algunos años, o también las huertas urbanas, ¿verdad? Traer a los parques, a los parcos y otros espacios públicos a la comunidad a desarrollar huertas o generar, por ejemplo, compostaje u otras actividades que básicamente activen los espacios públicos, que generen que las personas se apropien de esos espacios y a partir de esto empiecen, digamos, a participar en otros procesos de mayor impacto, como por ejemplo los planes reguladores. También aquí podemos ver actividades que se hacen en Barrio Amón cada cierto tiempo. Bueno, ahora por la pandemia estuvo eso como un poco parado, pero que son actividades artísticas,
con música, con juegos, en los que se invita, digamos, a la comunidad a apropiarse de ese espacio público. También en muchas comunidades se hacen, por ejemplo, días en carro o que se cierra alguna vía para que, no sé, por ejemplo, los niños vayan en bicicleta a la escuela o cosas así. También tenemos el caso de Cartago, que ¿verdad? Son pioneros aquí en el país en el tema de las bicicletas públicas y ¿verdad? Los invito a todos a que vayan a usarlas porque es lindísimo, la verdad. Y bueno, en general, eso es, sí, por el tiempo, para ir cerrando, eso es lo que les traía. En conclusión, lo que quisiera que se lleven es que la regeneración de nuestras ciudades requiere acciones en el corto, en el mediano y el largo plazo. Entonces sí, podemos empezar a trabajar en el urbanismo táctico, pero siempre teniendo claro que tenemos que hacer procesos de planificación urbana y eso no lo tenemos que dejar de lado, y pensando que tal vez en el mediano plazo podemos concentrarnos en hacer los mapas de zonas de potencial con renovación urbana y empezar a trabajar ahí. Tal vez no podemos hacer el plan regulador completo, pero podemos empezar a trabajar con este mapa y eso nos permite echar mano de una serie de instrumentos de gestión de suelo que están regulados en la normativa de nivel nacional. Luego, lo segundo, que es urgente revisar nuestros instrumentos de planificación para asegurarnos de que están orientados a alcanzar la visión de ciudad que imaginamos. ¿Por qué? Porque los planes reguladores, a pesar de que nuestra normativa dice que se actualicen cada 5 años, la realidad es que se actualizan cada 20. Entonces, sí estamos haciendo un gran esfuerzo para que esos planes, para actualizar ese plan regulador ahora, entonces asegurémonos de que ese esfuerzo está orientado a alcanzar la visión de ciudad que queremos. Y segundo, y tercero, la transformación de las ciudades es un proceso colectivo en el que las comunidades juegan un rol fundamental. Entonces no lo tratemos de hacer desde, solamente desde la municipalidad o llamando a los actores estratégicos que pensaríamos que son los que tienen que estar ahí, que sé yo, las instituciones, los empresarios y demás, sino también la comunidad juega un rol muy importante porque ellos al final son los que se deberían apropiar de ese espacio, los que van a aceptar, digamos, la actividad que se va a hacer, lo que se está proponiendo en el plan regulador y además los que van a ser, digamos, los impulsores, los que van a dar mantenimiento a esos espacios, los que van a hacer que esos espacios se usen o no. Entonces, bueno, en general, estos eran los 3 temas que les quería presentar hoy y bueno, quedo atenta al final del evento si tienen consultas o comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Agradecerte, ¿verdad? La caracterización que estás haciendo, bueno, del desarrollo urbano y de algunas de nuestras ciudades, ¿verdad? Obviamente, en el marco de toda esa dinámica sociocultural que tenemos, pobreza, criminalidad, impacto ambiental y, por supuesto, el tema de los desastres. Y bueno, el detalle que nos da sobre las 3 herramientas, la planificación urbana, renovación y el urbanismo táctico. Te agradecemos mucho como la propuesta y el análisis que nos das. Para lo cual vamos ahora a pasar con don Jairol. Don Jairol, bueno, muchas gracias don Jairol también por la participación. Él es arquitecto está trabajando en la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San José. Es especialista en urbanismo, con un posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, es funcionario de la municipalidad desde hace 18 años en la Dirección de Desarrollo Urbano y ha participado en las reformas de las 3 últimas versiones del Plan Regulador del Cantón de San José. Tiene experiencia en temas vinculados con la zonificación del uso del suelo, el Código SIU y actividades económicas, el Código SIU de actividades económicas, perdón. La normativa para la publicidad exterior y los indicadores urbanos en el Observatorio Municipal, entre otros. Don Jairol, bienvenido. No sé si por ahí está. Cualquier cosa para compartir. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Don Harold tiene Mucho 20 gusto. minutos. Les recuerdo que las preguntas las siguen colocando en el chat para que al final hagamos la lectura de las mismas a ambos expositores. 20 minutos, don Harold. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nada más me confirman si la presentación se está Perfecto. proyectando. ¿Sí? Perfecto, ya la tenemos en pantalla. Entonces vamos a ver si la puedo mover. Ok. Excelente. Gracias. Ok. Bueno, qué bueno que Cintia Carpio pues, tocó algunos temas que igualmente yo desde la experiencia del plan regulador de la Municipalidad de San José pues también les voy a compartir. Les voy a hablar un poco, digamos, sobre las generalidades de lo que es el Cantón de San José, ¿verdad? Y luego me voy a enfocar en algunos temas de las reformas a los reglamentos de desarrollo urbano, que precisamente están en un proceso de actualización en este momento.
San José es un cantón que tiene 44.3, perdón, kilómetros cuadrados. Tiene una población de 351.958 habitantes a la proyección del año 2022. Posee el 21% de la población del cantón de San José. Más bien, contiene el 21% de la población de toda la provincia de San José y es el 6.75% de la totalidad de la población del país. Para contarles un poco y ir entrando un poco en materia en los temas de renovación urbana, les cuento que el 43% del presupuesto que la municipalidad ejecutado en el año 2022, son inversiones en los temas de movilidad, en los temas de infraestructura y en el tema también de regeneración urbana. Un 36.7% es la gestión operativa, el 11% es sobre seguridad ciudadana, el 3.7% es sobre apoyo social, y el 1% es sobre la gestión de la participación ciudadana. El Plan Regulador de San José tuvo su promulgación en el primera reforma, ¿verdad? En el año 1995, y después de eso ha tenido esta que estamos en proceso de aprobación, que ya tenemos, por cierto, la viabilidad ambiental por parte de SETENA. Estamos entrando ya a la revisión de lo que es el INVU. Es la 7ª reforma que se ha dado. A razón de lo que se explicaba Cintia, que hay planes reguladores que en realidad deberían renovarse cada 5 años, ¿verdad? 6, 7 años, digamos, en el caso nuestro, pues un poco los distanciamientos en algunas reformas han sido un poco menores en algunos casos o mayores. Por ejemplo, entre la del 2005 y la del 2014 hubo ahí 9 años de actualización. Ahora la actualización que bueno, si todo sale bien, pues la tendríamos para el año 2023. Como les explicaba antes, estamos en un proceso ya de la última instancia de revisión, pues sería una reforma a 8 años. El plan regulador de San José pues tiene la viabilidad ambiental de los IFAS, de la fragilidad ambiental, desde el año 2014. O sea, ya la reforma que está vigente en este momento pues tiene incorporado el tema de IFAS. El plan, nosotros tenemos un plan macro, ¿verdad? Que responde, digamos, a una planificación a largo plazo, que lo llamamos Plan Director Urbano, que es una visión de ciudad, ¿verdad? Que debe ser contemplada, digamos, en un periodo, caso sería del 2016 al 2035, ¿verdad? Que encierra, digamos, todos los elementos de la planificación urbana que deben de ser contemplados, ¿verdad? Obviamente, pues todos sabemos de que las ciudades son cambiantes, son dinámicas. En el caso de San José es totalmente así, ¿verdad? Porque es un cantón que es densamente poblado. El 100%, ¿verdad? Del cantón está desarrollado. Aún así, el 84% del cantón es área urbanizada, ¿sí? Tenemos unas áreas que se las voy a mostrar más adelante, que son áreas que nosotros llamamos zonas sujetas a estudio, ¿verdad? Que son áreas que se pueden construir con ciertas limitaciones. En algunos casos no se pueden construir, ¿verdad? Sino ciertos proyectos muy específicos. Y bueno, y obviamente pues, en el tema también de actividades económicas, en el tema de patentes, de uso de la tierra, pues también hay cambios bastante considerables en estos temas, digamos, a razón de que si comparamos la reforma que se dio en el año 2014 con la que actualmente tenemos, pues hay mucho dinamismo en ese sentido. Ok, desde el punto de vista normativo, porque tenemos, digamos, dos ejes. Un eje, en la visión de ciudad tenemos 2 ejes. Un eje que es el programático, es precisamente lo que cumple el Plan de Desarrollo Municipal, que es donde se incorporan, digamos, todos los programas, proyectos que existen en la municipalidad y se programan en el tiempo, ¿verdad? Un lapso de 4 años, el gobierno local dura 4 años,
y ahí se va programando conforme se va desarrollando, digamos, los diferentes o proponiendo diferentes proyectos, o igualmente, digamos, sobre la actividad ordinaria también, ¿okay? En la parte programática del Plan de Desarrollo Municipal. Y luego lo que son los reglamentos de desarrollo urbano, que serían básicamente los que contempla el plan, digamos, ahora en esta reforma. Eso se ha mantenido en el tiempo, que son los reglamentos de disposiciones generales, el reglamento de zonificación del uso de la tierra, los reglamentos de espacios públicos y movilidad y los reglamentos de publicidad exterior. En cuanto a los reglamentos de disposiciones generales, aquí quisiera ahondar un poco en lo que mencionaba Cintia anteriormente. Nosotros estamos incorporando en este plan una serie de iniciativas en cuanto a los planes de renovación urbana. Y eso lo estamos enfocando en zonas de control especial. ¿Okay? Zonas de control especial que se refieren principalmente a zonas de control especial para la renovación urbana y edificaciones patrimoniales, que para eso estamos estableciendo, centralidades también, como por ejemplo la centralidad del centro histórico, las zonas de amenazas a deslizamientos e inundaciones, que también tenemos pues algunas zonas, principalmente las que pueden ver ustedes en el mapa a la derecha, que están señaladas, que están pintadas de color verde, ¿verdad? Muy pegadas a los ríos, etcétera, porque también son zonas con altas pendientes de terreno. Y luego las zonas de interés económico, social y cultural, que aquí también pues tenemos el Distrito de Innovación Tecnológica, por ejemplo. Eso es una zona, bueno, se la voy a explicar en la siguiente, pero en realidad es una zona que incentiva mucho de ciertas actividades de economía naranja o ciertas actividades, digamos, que son hoy día, pues, también parte del emprendedurismo, de la innovación que se desarrolla en las ciudades. Y tenemos aquí incorporados algunos incentivos, principalmente estos apegados al plan, al programa de renovación urbana y repoblamiento de la ciudad, ¿verdad? Entonces, en el caso de San José, es un programa que se desarrolla desde el año 2004, ¿verdad? Vía decreto, que es un decreto establecido también por el MIBA, en el que San José, pues, ha ido edificándose verticalmente, ¿verdad? Entonces, el aprovechamiento del terreno ha sido, pues, evidentemente mucho más aprovechado, ¿verdad? Que en el que algunas ciudades que pues se mantienen, digamos, con un crecimiento más horizontal. Ok, y para eso se ha establecido el tema de renovación y el banco de proyectos de repoblamiento, digamos, incentivos como de que los impuestos de construcción se reduzcan al 1% del 1% que hoy se paga, ¿verdad? En que la municipalidad priorice, digamos, inversiones municipales de renovación urbana en los alrededores de esos proyectos, en que los valores del coeficiente de aprovechamiento del suelo, perdón, podrían variarse, ¿sí? A favor del proyecto hasta en un 25, un 30, un 35%, depende de la zona donde estén. ¿Sí? Y pues, y si algunos proyectos de repoblamiento, pues al final terminan utilizando en el proyecto algunos elementos que favorezcan, digamos, como por ejemplo el uso del agua, el racionamiento del agua, el consumo de electricidad en el proyecto, por ejemplo, con paneles solares, ¿verdad? O que el diseño arquitectónico también sea integrado en el espacio público, ¿verdad? Y que favorezca obviamente parte del paisajismo, del mejoramiento del entorno inmediato, la incorporación de muros o de techos verdes, que integren o sean áreas verdes al espacio público, ¿verdad? Etcétera. Pues ahí se establece de que se le agrega al proyecto un 25% de coeficiente más. ¿Qué quiere decir eso? El proyecto puede crecer de lo que la norma dicta, el proyecto podría crecer hasta un 25% más de área de construcción de lo que la norma dicta, digamos, hoy día. ¿Sí? Y en la misma reforma. ¿Sí? Obviamente, pues respetando
el tema de alturas por acercamiento al aeropuerto de Pavas, ¿verdad? Que evidentemente pues eso es un rango que debemos respetar. Esas son las tres centralidades, las que están dentro de ese polígono rojo. La de la izquierda sería el Distrito de Innovación Tecnológica, que está comprendido al sector oeste del Estadio Nacional, hasta la calle 22, al este de la ciudad, ¿okay? Que es la misma calle más o menos que cruza hasta el Hospital de Niños, y entre los ríos al norte y al sur. ¿Okay? Todo ese es el Distrito de Innovación. Luego, la centralidad del centro histórico, que en realidad lo que comprende son aproximadamente unas 100 cuadras. Estas cuadras, pues, tienen un alto valor patrimonial, no solamente en el tema de declaración de edificios con declaratoria patrimonial, sino que también edificios, y lo mencionó Cintia, edificios que poseen un alto valor, que es un bastante potencial, con bastante potencial de estilos arquitectónicos, de edificios que hoy día pues pueden ser perfectamente rescatados y que le darían un realce enorme al centro histórico. Si bien es cierto, nosotros no tenemos un centro histórico como lo pueda estar construyendo hoy día, por ejemplo, Panamá, o como Cartagena, o como mucho menos antiguo Guatemala y todo esto, pero sí existe en San José, y ahí son los que están pintados en color naranja entre ese gran polígono, una serie de edificios con un alto potencial que pueden ser perfectamente explotables en temas de turismo, en temas de paisajismo, de belleza de la ciudad. ¿Okay? Y una tercera centralidad que tiene que ver con el proyecto de Ciudad Gobierno, que para nosotros pues le llamamos González Víquez, que a efectos de eso pues el gobierno central ha dictado de que va a retomar, digamos, este proyecto. Y eso nació un poco en el sentido de que nosotros en algún momento hicimos un plan parcial para poder colaborar, digamos, con todos los cambios de uso de la tierra que se iban a dar en esa centralidad, y pues hoy día lo tenemos incorporado en el plan regulador, en la reforma. Contarle que esta reforma tiene aproximadamente 4.500 cambios en uso de la tierra, o sea, es bastante, hay cambios radicales en la reforma, se está incorporando muchísimos elementos que hoy día no existen. Con respecto al Distrito de Innovación Tecnológica, como les mencionaba, se proyecta como un complejo corporativo con un desarrollo de torres ejecutivas multinacionales. Como ejemplo de eso es la torre de la Microsoft, que está en la esquina del Gimnasio Nacional, frente al Gimnasio Nacional. Eso es uno de los primeros edificios que van a formar parte de un proyecto que se denomina aquí en la municipalidad el proyecto T24, que es toda la transversal 24, que es una intervención que está haciendo la municipalidad con una figura que se llama la SPEN, que va a desarrollar, digamos, no solamente algunas torres de carácter mixto, sino que el tema, por ejemplo, del CNP, que está al costado sur de la municipalidad, pues también ahí se va a desarrollar el tema de calles, la intervención de la vía férrea, el mercado municipal, ¿no? Y esto se va a extender hasta la esquina de Leonomar, ahí en Barrio Cuba. Entonces se incorporan en ese plan una serie de actividades tecnológicas, de emprendedurismo, de innovación, ¿verdad? Y esto pues potenciaría y va a potenciar mucho todo el tema de los encadenamientos que se puedan dar, y va a ser un proyecto que en realidad va a de ser como el ejemplo, como el incentivo, digamos, que nos va a dar a San José para efectos de poder establecer, digamos, todas estas nuevas líneas de economía que se desarrollan hoy día en muchísimas ciudades. El centro histórico, como les decía, o sea, hay mucho que explotar ahí, el tema de realce de los bienes patrimoniales y culturales, la mejora de la movilidad, creando interconexión entre ciclovías, paseos peatonales, mejoras, ensanchamiento de aceras y colocación de arborización, el fomento de las actividades económicas culturales en la industria del turismo urbano,
el control de la publicidad, el mejoramiento de la fachada de los edificios y la reducción de la contaminación, digamos, en general, a efectos de que pues si bien es cierto, nos ha costado un poco poder que se desarrollen en el mismo centro histórico, en el centro de San José, algunos edificios de vivienda, ¿verdad? Pero bueno, la municipalidad apunta a que algún proyecto sea el detonante, digamos, de que San José se vaya restaurando poco a poco, digamos, con algunos, porque la gente quiera vivir en el centro de San José. La otra centralidad, como les explicaba, pues, va mucho en el sentido de lo que va a ser el proyecto si hago bien. Esto es un elemento muy importante porque también dentro de las zonas de control especial que se incorporan en este plan son los asentamientos informales. San José tiene, tiene 58 asentamientos informales hoy día, en el que uno de esos es la Carpio, ¿verdad? O sea, el asentamiento informal creo que es el más grande del país, ¿verdad? Entonces, la atención de esto para nosotros no es ¿verdad? No le damos la espalda a esto. El año pasado, con el gobierno anterior, se estuvo trabajando en el plan de renovación de la Carpio, en el que también pues se lograron titular 2 de las 9 sectores que existen en la Carpio. Se lograron recibir por parte de la municipalidad las calles, las vías de la Carpio, ¿verdad? Entonces, digamos, sí hubo un avance significativo en esto, y por supuesto están inmersos en todo nuestro plan y nuestra proyección de visión a largo plazo. Con el tema de zonas sujetas a estudio, zonas marcadas en color verde en este mapa, digamos, si bien es cierto, son terrenos que tienen pendientes, en algunos casos de más del 40%, entonces en el plan pues también tenemos de que estos terrenos deben de presentar algunos estudios geotécnicos para efectos de que puedan ser construidos. Y para prueba un botón, o sea, hay muchos proyectos, aquí entrando a la General Cañas desde la Sabana, digamos, todos estos proyectos que se edifican ahí hacia el este, cerca del Parque El Salvador, por ejemplo, estas torres, pues también están en zonas sujetas a estudio, que son edificaciones o de terrenos que son totalmente aprovechables, digamos, para efectos de cualquier otro, de cualquier proyecto de este tipo, ¿verdad? Ya cuando los terrenos son con pendientes mayores al 40%, pues sí, se reduce la huella al 50% de la utilización de estos terrenos, o en algunos casos estos terrenos pues deberán conservarse, deberán utilizarse para la conservación, la protección del área natural, ¿verdad? De los ríos, y en el que se permitan pues desarrollar algunos proyectos no necesariamente edificables, sino que proyectos de otro tipo como jardines, parques lineales, ¿verdad? Y zonas recreativas. En el reglamento 2, como les explicaba anteriormente, hay más de 4.500 cambios de zonificación. ¿Por qué esto? Porque de la ciudad, evidentemente, principalmente en las zonas mixtas, ¿verdad? Hay un auge de esas zonas mixtas hacia la zona comercial, por ejemplo, o algunas zonas residenciales hacia la zona mixta. Entonces se hizo una valoración bastante exhaustiva en el que no solamente se incorporaron nuevas actividades en zonas permitidas, por ejemplo, pero con eso hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer un estudio bastante exhaustivo a la hora de permitir algunas actividades en zonas porque podrían ser problemáticas para estas zonas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las oficinas administrativas, ¿verdad? Por ejemplo, en zonas residenciales. Okay, actualmente en el plan del 2014 nosotros no lo tenemos contemplado. Lo que pasa es que para la nueva reforma lo hemos abierto a que se permitan, pero con condicionantes de área, ¿ah? Y con habilitación de espacio, por lo menos en zonas residencial 1 y zonas residencial 2. Pues nosotros tenemos 4 zonas residenciales, desde la zona residencial 1, que responde a áreas residenciales, digamos, de lotes un poquito más grandes, de 200 metros para arriba, hasta la zona residencial 4, que serían, digamos, las de las zonas más marginales, con lotes de entre 80, 100, 120 metros cuadrados máximo. ¿Okay? Entonces, y aquí hemos incorporado en este tema la zonificación del código, de las actividades del código CIU.
¿ok? Por ejemplo, si comparamos hoy día el Código Internacional, pues tendremos más de 3.000 actividades, 2.500 actividades. Para San José hemos basados en estudios que hemos hecho, como el estudio de condiciones de habitabilidad en algún momento, como el censo predial también actualmente, que lo estamos desarrollando también, hemos identificado que de todas esas actividades que existen para el Código Internacional, pues tenemos como 1.600 actividades que se dan en San José. Evidentemente ahí no hay actividades, digamos, de canteras o actividades agropecuarias, pues en San José no existen, o actividades de ganadería, etcétera. Y para esas 1.600 actividades hemos incorporado una reforma, la zonificación para cada una. ¿Qué quiero decir con eso? Que pues para una actividad específica y un consultorio médico, por ejemplo, ¿verdad? Pues nosotros podríamos perfectamente, con su especificidad de consultorio dental, por ejemplo, podríamos zonificar la actividad bien específica de eso. Ya no es una actividad general que necesitamos en muchos casos homologarla, sino que son actividades específicas que pueden incorporarse ya en los mismos temas de patentes o en los mismos certificados de uso del suelo. ¿Sí? Entonces, esto es una incorporación bastante significativa que se ha hecho a efectos de que también otros planes reguladores no lo han contemplado y pues nosotros seríamos, digamos, pues esa iniciativa que tenemos. Un tercer reglamento, que sería el de espacios públicos y movilidad, que básicamente lo que dicta es retiros, el uso de la ciclovía, las zonas 30, lo que es nomenclatura vial, el tema también de movilidad de ocupación del espacio público. ¿Okay? Ahora recientemente también se trabajó un reglamento conexo que es el de comercio al aire libre. ¿Okay? El mobiliario, los pagos de canon de ocupación de ese espacio. Y el tema también de estacionamientos que básicamente se representan ahí en tabla según la zona y los espacios que debe tener según los metros cuadrados del proyecto en cada una de las zonas. Este otro tema, el reglamento de publicidad exterior, que es que sí se renovó totalmente, ¿okay? Que también se regula por zonas y en el que se está incorporando pantallas y rótulos digitales, por ejemplo, en la centralidad del Distrito de Innovación Tecnológica, ¿verdad? Y bueno, aquí también tenemos nosotros un reto enorme porque sobre esto sabemos de que hay una falta bastante grande de regulación, de cumplimiento del control urbano, por ejemplo, en el tema de los rótulos, ¿verdad? Entonces, este reglamento llega a ser mucho más estricto en eso, ¿verdad? Y pues, por supuesto, el reto implica tener, o sea, realmente hacerlo cumplir, ¿verdad? Un reglamento como este. ¿Sí? Y entonces en él se establecen no solo los lineamientos del área, del rótulo, sino cuáles son las prohibiciones, según la zona, pues qué rótulos se pueden ubicar, los tamaños, las alturas y el tema de retiros en cuanto a la rotulación. ¿Sí? Yo creo que por ahí estaría, digamos, en ponencia. Por supuesto, esto para hablar muchísimo más y para entrar muchísimo más en detalle, pero lo que quería era que conocieran un poco más a fondo, un poco más general, digamos, de todas los elementos que estamos incorporando nosotros en esta reforma y también, digamos, bajo una realidad de cantón que es evidentemente la capital y que contiene un dinamismo bastante importante que abordar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, don Jairo. Realmente es información importantísima, buenas prácticas que considero que podemos revisar también las otras municipalidades vecinas o las que estamos participando, ¿verdad? Creo que la Municipalidad de San José, por lo general, es pionera en este tipo de ejercicios y no, excelente la propuesta que se está dando. Voy a darle el pase a mi compañera Wendy Naranjo. Ella, en conjunto con mis otras dos compañeras, doña Rebeca, está sistematizando las preguntas. Doña Wendy, si usted quiere iniciar con las preguntas. Sí, gracias. Muy amable. Buenas tardes a todas y todos. Qué gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. La primer consulta va dirigida para doña Cintia y es la siguiente.
En base a lo expuesto en las imágenes y lo expresado, sumado a nuestra realidad de desarrollo, consulto, ¿la aplicación de políticas de desarrollo existentes son deficientes en su formulación y en su aplicación por parte de los entes competentes? Adelante, doña Cintia. Muchas gracias, Wendy. Bueno, les puedo hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Que no es para nada, digamos, como generalizada. No conozco todos los planes de desarrollo, perdón, de reguladores que existen, pero lo que sí noté en los que tuve la oportunidad de revisar o en los que he tenido la oportunidad de participar, digamos, en los procesos de actualización y demás, es que muchas veces no incorporan muchos de los elementos que deberían incorporar o que se pueden incorporar. Por ejemplo, uno de ellos justamente la política de desarrollo. Cuando vemos los planes reguladores, muchas veces podemos notar que son solamente los reglamentos o en algunos casos solamente, por ejemplo, el mapa de zonificación o no incluye acciones estratégicas más allá de los, digamos, de los elementos de regulación, ¿verdad? Entonces, en general, yo diría que, al menos desde mi experiencia, sí pienso que están incompletos, ¿verdad? Y muchas veces la falencia tiene que ver justamente con la política de desarrollo, y eso es pues importante señalarlo porque, como les decía, bueno, todos y sobre, o sea, como vecinos de un cantón, ¿verdad? Pero sobre todo el gobierno local tiene que tener muy claro cuál es esa visión hacia la que quiere llevar el desarrollo urbano de un cantón, ¿verdad? Entonces, si el mismo documento de regulación no tiene esa visión planteada, entonces, como con base en qué uno va a poder decir, bueno, la regulación que se está planteando, ¿verdad? En los reglamentos de desarrollo urbano que comentaba el compañero ahora, ¿cómo sabemos o contra qué comparar, verdad? ¿Cómo sabemos que eso nos va a llevar a alcanzar esa visión? Y lo otro es que muchas veces los planes reguladores no se hablan con otros instrumentos de planificación local que existen, como los planes de desarrollo humano local o otros instrumentos, planes, por ejemplo, de manejo de áreas silvestres protegidas o bueno, fuera de la GAM, tal vez otro tipo de instrumentos. Pareciera que tal vez por la misma complejidad para llevarlos a cabo, para ponerlos en vigencia, ¿verdad? No hay como chance para ajustarlos y poder alinearlos de alguna forma. Muchas gracias. La siguiente consulta, y gracias a los participantes y a los panelistas. Mi nombre es Graciela Romero. La siguiente pregunta es para don Jairo. Un participante le consulta que con respecto al programa de repoblación urbana, ¿cuál ha sido el resultado? Mata Redonda parece que se ha llevado la mayor parte. Sí, correcto, muy buena pregunta. Sí, por supuesto, por supuesto, y bueno, también es un tema de plusvalía, ¿verdad? Sin embargo, bueno, y aquí es importante mencionar que en el año 2021, en el año 2020, perdón, este plan se abrió a todo el cantón, a todos los 11 distritos del cantón. ¿Okay? En el 2004, que fue promulgado el decreto, se estableció solo para los 4 distritos centrales, ¿okay? Y Mata Redonda ahora está para todo el cantón. Y podemos ver algunos proyectos, por ejemplo, cerca, por ejemplo, en San Sebastián, en Matillo, ¿verdad? Proyectos que también han crecido, digamos, bajo este programa de repoblamiento, ¿verdad? Evidentemente hay una concentración bastante importante en Mata Redonda, ¿verdad? Porque muchos de estos, y por eso yo explicaba que en el casco central lo que ocupamos es que algún proyecto detone, ¿verdad? Ese repoblamiento, digamos, en los 4 distritos centrales, principalmente en el tema del centro histórico, porque así pasó también para Mata Redonda, ¿verdad? O sea, los primeros proyectos, pues, fueron un poco difícil de que se establecieran y una vez se logre visualizar el crecimiento en altura en algún proyecto, pues eso va detonando, digamos, el desenvolvimiento o el cambio en la zona, ¿verdad? Entonces, evidentemente eso fue lo que ha ido desencadenando
principalmente en la parte de Romos, en alguna zona ahí del distrito Pavas también, ¿verdad? Y bueno, también algunos distritos como Merced, por ejemplo, en estos proyectos que vemos ahí cerca del Hotel Corovisitos, estos son estos proyectos que se han desencadenado, pero con eso no quiere decir que también, como decía anteriormente, en Atillo, en San Sebastián, se han dado algunos proyectos, principalmente de uso mixto también, porque casi todos responden al uso mixto, locales comerciales en el primer piso, oficinas en segundo, tercer piso y en adelante pues son vivienda también. Ahorita se está haciendo, estamos trabajando en un estudio con el Instituto Tecnológico para ver algunos edificios potencialmente para restaurar en el centro de San José. Lo que pasa es que el centro de San José también de la edificación existente, pues mucha no cumple, ¿verdad? Con las medidas de seguridad, con el tema de bomberos, porque son edificios viejos que al final resulta ser más caros adaptarlos a nuevos proyectos en altura que edificarlos como de cero, ¿verdad? Entonces, precisamente el plan en que estamos desarrollando para efectos de poder tenerlo bien claro. Muchísimas gracias, don Jairol. A continuación tenemos otra consulta para doña Cintia y es la siguiente. Sobre los planes reguladores, ¿a qué se debe el divorcio entre la planificación y la implementación de la regulación sobre el control y desarrollo urbano, social y económico? Hola, bueno, para ver si me queda clara la pregunta, el divorcio entre la planificación y... Ajá, y la implementación de la regulación sobre el control y desarrollo urbano, social y económico. Bueno, tal vez pensaría que existe un divorcio porque muchas veces las municipalidades no tienen pues los recursos para ejercer, por ejemplo, en el caso del control urbano, ¿verdad? No necesariamente se tienen pues los recursos para ejercer un adecuado control urbano, sin embargo es fundamental, ¿verdad? Nada sirve que tengamos reglamentos de desarrollo urbano si no podemos asegurarnos que se están implementando. Posiblemente, y esto es una conjetura porque no tengo ningún dato que ahorita como para darles, probablemente tenga también que ver con un tema ¿cómo decirlo? Como de bueno, cuando no se me fue la palabra, como cuando no o sea, hay, ay, se me fue la palabra, cuando hay dentro de la municipalidad personas que no, pues como que, ¿verdad? No aplican la regulación a cambio de alguna, ¿verdad? De algún beneficio ahí que sea ilegal, por ejemplo, por decirlo así, es que se me fue la palabra ahorita. Eso, bueno, lastimosamente creo que los que trabajamos en construcción sabemos que es una realidad, ¿verdad? Muchas veces nos podemos brincar la regulación, ¿verdad? Pagando mordidas o cosas así, y es una realidad, no lo podemos tapar. Eso se da, lastimosamente. Pero en general yo pensaría que tiene que ver pues con la incapacidad de la municipalidad muchas veces porque tal vez no tienen el personal, no tienen los recursos para ejercer ese control urbano, ¿verdad? No sé qué se refiere tanto con el control social y el otro que mencionaba, ¿verdad? Pero diría que probablemente va por ahí, digamos, lo que sucede. No sé si le respondí, es que tal vez no me queda tan clara la pregunta. Muchas gracias, doña Cintia. Ok, perfecto. Don Jairol, otro participante le hace la siguiente consulta. Desde su experiencia en el trabajo municipal, desde la Municipalidad de San José, ¿cuáles son los 3 elementos esenciales para la regeneración de los espacios urbanos en los barrios marginales? Ok. Sí, precisamente, bueno, aquí hay un elemento que creo que es esencial y es conocer el territorio, ¿ok? Y tener datos sobre el territorio. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a poder establecer, digamos, cuáles son las prioridades, cuáles son las realidades de ese territorio, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy día puedes decir, sí, yo quisiera que la Carpio pase a ser, ¿verdad? Otra cosa, pero
La realidad del territorio te dice que hay que ir paso a paso. ¿Okay? Segundo, de que haya realmente una coordinación, no solamente de la municipalidad, porque en temas de renovación urbana también debe haber una coordinación interinstitucional. ¿Okay? Porque si es un tema de infraestructura, probablemente ahí esté, la municipalidad no maneja el tema del agua, por ejemplo, infraestructura, y la regeneración urbana, mucha de la regeneración urbana está enterrada, cosas que no vemos, ¿verdad? Tuberías, por ejemplo, que están obsoletas y que repercuten en inundaciones en tiempos de invierno, como el fenómeno de la Niña, que nos ha afectado tanto este año, ¿verdad? Y entonces esa coordinación va a ser muy importante. Entonces, si yo conozco el territorio, si yo tengo datos sobre el territorio, pues voy a poder saber cuáles son las necesidades y saber cuál es la realidad existente para poder priorizar. ¿Okay? Tercer punto, priorización de intervenciones. ¿Okay? No voy a poder hacerlo todo en un solo tiro, ¿verdad? Porque somos un país que tenemos tremendas limitaciones sobre eso, pero sí voy a poder ir estableciendo esas prioridades y evidentemente el financiamiento de todos esos proyectos pues también va apegado y de la mano a esa priorización que se establece. Muchísimas gracias, don Jairol. A continuación, otra consulta para doña Cintia, que es la siguiente. ¿Cómo se puede hacer para lograr hacer o realizar ese cambio de modelo de ciudad, pero que tenga alguna capacidad de dinamismo, dada la rigidez de un plan regulador? Bueno, eso es complejo y un poco lo que les quería transmitir con la presentación, ¿verdad? Que sí es importante que tengamos plan regulador, que en la medida de lo posible lo actualicemos, lo completemos cuando está incompleto, por ejemplo, porque le falten reglamentos o mapas o porque no cubra toda el área del cantón, ¿verdad? Que pretende regular. Pero bueno, sabemos que esos procesos son lentos. Y muchas veces pues queremos ver, y no solo queremos, sino necesitamos ver cambios en la inmediatez. Entonces, por eso es que, bueno, yo me di la tarea de buscar qué podía hacer, ¿verdad? Lo que podía implementarse en el mediano y en el corto plazo. Entonces, bueno, en el mediano plazo, lo que considero que es más viable hacer es trabajar siempre dentro del marco del plan regulador, porque como les decía, justamente el año pasado se venció el transitorio que nos permitía hacerlo fuera del plan regulador. Ahora, pues para hacer renovación urbana tenemos que hacer una modificación o plantearlo, digamos, en un plan regulador nuevo. Pero yo lo que les propongo, les recomiendo es que trabajen en el mapa de zonas con potencial de renovación urbana y que se trabaje con la implementación del Reglamento Nacional de Renovación Urbana. Ya este reglamento, que ya existe, lo pueden descargar en la página del INVU, ya incluye instrumentos de gestión de suelo, algunos de los cuales ya el compañero nos mencionó, que ya están en implementación, por ejemplo, en el caso del Cantón de San José, al igual que en otros cantones del país, en los que ya se está implementando, por ejemplo, aspectos como el reajuste de terrenos o digamos, modificaciones o variaciones en las normativas, perdón, en los parámetros urbanísticos, por ejemplo, en una mayor cobertura o mayor altura o cosas así. Entonces, se puede, digamos, pensar en que sí, en nuestro plan regulador vamos a hacer un reglamento de renovación urbana súper detallado y qué sé yo, pero yo pensando como que cómo podemos hacer para hacer renovación urbana en el corto plazo, digamos, en una municipalidad que no tenga, ¿verdad? Que no sea el caso de San José, que no tenga un reglamento o elementos de normativa de regulación, renovación urbana, ¿verdad? Lo que se podría hacer es concentrarse en identificar esas zonas, hacer el mapa de zonas con potencial de renovación urbana. Se tiene que hacer el proceso del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, o sea, hacer una consulta pública,
¿verdad? Recibir todas las consultas de todas las partes y eventualmente publicarlo como una parte del plan regulador, pero tal vez no, ¿verdad? Como un primer paso, no enfocarse en implementar o empezar a descifrar cuáles van a ser esos instrumentos de gestión de suelo que vamos a aplicar, sino como un primer paso, acogerse al reglamento del limbo y aplicar lo que ya ahí está, que es una base, ¿verdad? Es una base. En eso en el mediano plazo. Y en el corto plazo, lo que yo les planteo es son las actividades de urbanismo táctico, que básicamente son cosas que se hacen fuera del plan regulador, no necesitamos una modificación del plan regulador, pero podemos implementarlas. Por ejemplo, podemos trabajar en la recuperación de espacios públicos, que ya son espacios públicos, a través de actividades culturales o artísticas, o a través de las huertas urbanas, o se puede implementar, por ejemplo, como lo han hecho ya varias ciudades, no tan exitosamente en todos los casos, pero bueno, el tema de alquiler de scooters o bicicletas, ¿verdad? El tema de cerrar algunas calles en algunos días de la semana, de hacer algunas calles peatonales, ¿verdad? Que igualmente, como decía don Jairol, se necesita coordinación interinstitucional con diferentes entes competentes para ejecutarlo, pero quizás lo hacemos fuera, ¿verdad? No ocupamos el plan regulador o meternos en ese proceso del plan regulador. Entonces, por eso es que les planteaba, digamos, esos 3 niveles, para que tratando de buscar, digamos, qué podemos hacer en el corto plazo, en el mediano plazo y obviamente en el largo plazo, ya lo tenemos clarísimo, para generar esa activación. Y, ¿verdad? Siempre tratando de orientarnos pues a las comunidades donde más se requiere, digamos, de ese trabajo, ¿verdad? Que además es donde es más complejo trabajar, ¿verdad? Obviamente en una comunidad donde hay más recursos, donde, ¿verdad? Las personas tal vez tienen más facilidad para trabajar los fines de semana o para aportar ellos mismos trabajo o recursos, es más fácil que en una comunidad marginal, en un asentamiento informal, donde, ¿verdad? Es más difícil. Sin embargo, el impacto es muchísimo mayor en estas comunidades. Entonces, pues siempre tenemos que tratar de trabajar en estas comunidades donde hay mayor necesidad. Muchas gracias, doña Cintia. Don Jairol, desde la municipalidad han planteado estrategias de participación de la ciudadanía en los procesos de regeneración de espacios urbanos, y cuáles podrían ser esas experiencias. Sí, precisamente este año hemos trabajado, bueno, este año y el año pasado, por lo menos desde la experiencia de la Dirección de Urbanismo de la Municipalidad, en 2 planes muy concretos. Uno que tiene que ver con un plan maestro de regeneración urbana de La Peregrina y Las Magnolias, en la Uruca, y otro que es un plan estratégico de desarrollo integral para el distrito de Atillo. Eso contempla todo el distrito, los 12 barrios que contiene este distrito. Y precisamente sobre eso, y sobre el segundo, principalmente hemos elaborado cerca de 8 talleres con la comunidad durante todo el año, en el que la misma comunidad, con una metodología que ya establecida, la misma comunidad nos ha ido dando todos esos elementos, desde un FODA que aplicamos inicialmente, ¿sí? En el que obviamente pues nos centramos en las debilidades y en las amenazas que se contemplaban. Fueron surgiendo, digamos, todas esas necesidades basadas en 5 mesas de trabajo: ambiente, seguridad, la mesa social, la mesa de comunal y de recreativa, y la mesa de movilidad. Y ahí fueron surgiendo una serie de proyectos que han salido no desde la municipalidad, sino desde las propias comunidades. Desde la misma gente que ha participado en estos talleres son los que nos han transmitido a nosotros todas esas necesidades y las estamos plasmando en proyectos. Inicialmente se hizo un diagnóstico, ¿verdad? Y todo eso ha venido, y el plan maestro que va a estar para el primer trimestre del próximo año ya totalmente listo. De ahí se va a identificar, y todos esos proyectos y subproyectos van a formar parte del plan de desarrollo, a efectos de que algunos se pueden atender desde la actividad ordinaria, otros desde la actividad a corto, mediano o largo plazo. ¿Okay? Eso es un ejemplo, digamos, muy
muy actual, ¿verdad? Que hemos vivido en la municipalidad. Y por supuesto, digamos, eso mismo se hizo con el tema de la peregrina. Y eso también, pues, también aquí en la municipalidad hay una oficina de atención que se llama Mejoramiento de Barrios a todas esas necesidades que surgen de las comunidades principalmente, ¿verdad? Y eso también, pues, apoyado también por la Gerencia de Provisión de Servicios, por el tema también de la apertura que tiene la municipalidad de atender las urgencias que surgen de muchos temas, desde el tema pluvial, desde la atención de emergencias, por ejemplo, con la Oficina de Gestión de Riesgo, etcétera, ¿verdad? Y sí, en realidad, pues, pues hay un acercamiento. Pues uno quisiera que sea más amplio, ¿verdad? Que la respuesta sea más expedita, ¿verdad? Pero en realidad, como le explicé al principio, San José es complejo, ¿verdad? San José es muy poblado y pues a veces atender en tiempo real esas cosas suele ser un poco más difícil, ¿verdad? Pero sí, en realidad es un muy buen acercamiento en el tema de mejoramiento y renovación urbana de los barrios. Muchísimas gracias, don Jairol. Continuamos con otra consulta para doña Cintia, que es la siguiente. ¿Consideran conveniente el reajuste de terrenos como una herramienta para este tema o la alineación de varias municipalidades para la construcción de planes reguladores coherentes en los límites cantonales y en usos del suelo? Sí, por supuesto. De hecho, que el reajuste de terrenos es uno de los instrumentos de gestión de suelo que ya está regulado por dicha en nuestro país. Hasta el momento no hay iniciativas que yo tenga conocimiento, no hay ninguna en ejecución aún, pero sí en desarrollo, construcción, planteamiento. Me parece que en el área de la región central no hay ninguna, pero se me viene a la mente el caso de Liberia, que han estado intentando ya por varios años pues llevar adelante una iniciativa de reajuste de terrenos, al igual que la Municipalidad de San Pablo de Heredia. Pero sí, bueno, para tal vez los que no conocen qué es el reajuste de terrenos, consiste en tomar una zona de la ciudad, digamos, como a nivel de plan parcial, ¿verdad? Que es un nivel más pequeño que el plan regulador, por ejemplo, puede ser un barrio o un grupo de barrios, que tienen o podrían tener pues un fraccionamiento inadecuado o que no nos permite desarrollar la ciudad de la mejor manera, ¿verdad? Si lo hacemos independiente cada uno de esos terrenos. El reajuste de terrenos plantea que se reúnan todos esos terrenos en un área, ¿verdad? Eh, en un espacio, digamos, unificado y que se haga un reajuste, digamos, en ese tejido urbano para que responda de mejor manera a las necesidades, ya sea viales o para el desarrollo de edificaciones, de vivienda, de áreas públicas, etcétera. Entonces, también se basa en el principio de un reparto equitativo de cargas y beneficios. Entonces, se busca, ¿verdad?, que las personas que viven en esas zonas no sean desplazadas, sino que formen parte de ese proyecto y que al final del proyecto también se vean beneficiadas, ¿verdad?, de acuerdo con pues el aporte que han hecho, ¿verdad? Porque esto es diferente de lo que muchas veces se hace en nuestro país o más generalmente se hace, y es que pues viene, digamos, un gran, digamos, bueno, un actor grande y compra a los demás, ¿verdad? Les compra sus predios a cada uno, los expulsa de ahí de alguna forma, ¿verdad? Estas personas tienen que ir a buscar dónde más vivir o desarrollar sus actividades económicas, y en el sitio se desarrolla un proyecto, ¿verdad? Con fines sobre todo económicos. Entonces, el reajuste de terrenos busca que estas personas no sean desplazadas de su zona, sino más bien que esa comunidad permanezca ahí, que la comunidad no se desintegre y más bien en la nueva comunidad que se está gestando tengan un rol importante, ¿verdad? De acuerdo también a lo que han aportado, porque muchas veces han aportado casi que lo más valioso que se tiene, que es el suelo. Entonces, para responder, sí, claro, es una herramienta valiosísima que por dicha ya está al menos incipientemente regulada en nuestro país, y ojalá que las municipalidades pues empiecen a conocer más sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Hay casos de mucho éxito en otros países, o casos cercanos que tenemos en Colombia, por ejemplo, que se ha hecho muchísimo, también en Japón, en España, en diferentes lugares se implementa, digamos, no es una cosa nueva. Entonces pueden buscar ahí en internet un montón de ejemplos en diferente literatura, pero sí es una muy buena, digamos,
herramienta que plantean. Y lo segundo que habla es, digamos, de la asociación entre diferentes cantones para planificar de manera conjunta. Igualmente, esta es una muy buena idea. La ley de planificación urbana lo permite, lo habilitó esto hace años, o sea, se puede hacer planificación conjunta entre diferentes municipalidades, ya sea total o parcial. Quizá parcial tenga más sentido, pero sí tiene mucho sentido hacerlo porque, bueno, muchas veces tal vez una municipalidad hace un muy buen trabajo por proteger, por ejemplo, una cuenca, ¿verdad? O un río, un área natural con un valor ecológico importante, y la municipalidad vecina está haciendo lo contrario, ¿verdad? Entonces es contradictorio. Tal vez en el, no sé, en las dos riberas de un río, una municipalidad está promoviendo la protección de este ecosistema, y en la otra ribera del río la municipalidad tiene un área industrial. Entonces es incompatible, son usos incompatibles, ¿verdad? Que en la medida de lo posible deberíamos armonizar, y eso lo podemos hacer a través, digamos, de la planificación mancomunada entre municipalidades. Entonces, de nuevo, es algo que poco se hace, pero la normativa nuestra lo permite y tiene impactos muy importantes a nivel ya supramunicipal, ¿verdad? Tal vez más subregional o territorial. Entonces, sí, mi respuesta sería que sí, es muy positivo, y ojalá que se lleve la espinita, lo investiguen y lo promuevan en la medida de lo que puedan desde sus espacios. Muchas gracias, doña Cintia. Don Jairo, desde su expertise, ¿cuáles son las posibles soluciones para iniciar un proceso de desarrollo urbano y rural desde nuestro territorio? ¿Se podría considerar que la política de los gobernantes no son compatibles con las políticas de desarrollo social y económico? Así que dos en una, ¿verdad? Sí, bueno, los planes de gobierno, ¿verdad? De cada uno de los alcaldes, pues se someten también a revisión de la ciudadanía, ¿verdad? Y normalmente, digo, estos planes, pues normalmente son los que marcan mucho el rumbo de lo que se va a ejecutar, ¿verdad? En los 4 años de gobierno de cada uno de los alcaldes. Y no hablo solamente para San José, sino que lo hago, digamos, a nivel general. Entonces, pero sí es muy importante, y lo exponía yo en una de las primeras filminas, esa visión de ciudad que tengamos con el desarrollo urbano de un cantón. Es muy importante porque así el alcalde está en obligación también de supeditarse a lo que esa visión de ciudad proyecta para un lapso de 15, 20 años. ¿Okay? Entonces sí es muy importante que toda esa visión esté debidamente mancomunada a efectos de que no podamos dejar a la libre, digamos, muchas de esas soluciones que puedan darse en el desarrollo de una ciudad. ¿Okay? Entonces, si al final los PDU, el Plan de Desarrollo Urbano que proyecta San José para el 2035, pues va a ir paulatinamente atacando, digamos, todos los problemas que tiene San José hoy día, pues se van a ir cumpliendo conforme se proyecta. Y los próximos alcaldes, o el alcalde que tenemos, pues va a tener que hacer su plan de gobierno basado en esa visión de ciudad que se haya proyectado. ¿Okay? La segunda pregunta, perdón, ¿cuál era? ¿Se podría considerar que las políticas de los gobiernos, bueno, de los gobernantes, son compatibles con las políticas de desarrollo social y económico? Sí, es un poco la misma pregunta, ¿verdad? En la medida pues se tengan todas esas proyecciones y que se sepa qué es lo que se quiere en la ciudad, pues las necesidades también surgen, ¿verdad? Pues habrá que atacar más la seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí es importante también lo que decía yo al principio de cuánto las municipalidades invierten de su presupuesto en programas sociales, por ejemplo, o en programas de seguridad, ¿verdad? Y todo este tema. Ok, que son insuficientes, sí, ¿verdad? O sea,
pero en la medida, pues un año nos vaya dando indicadores, y aquí entra un tema importantísimo. Lo que no se mide, ¿verdad? Ujú. No lo conocemos. Lo que no se mide no se puede, no se monitorea tampoco, y tampoco se evalúa, y tampoco hay forma de mejorarlo. En la medida creamos nosotros mismos como dependencias esos datos para poder medir indicadores, llámese el tema que se llame, pues vamos a conocer cuáles son las necesidades y las que atender, ¿verdad? De todos esos temas. No vamos a ir, como dice, a la prueba y al error, o no vamos a ir a la inventiva de cada uno, no, sino que vamos a realmente a conocer cuáles son las necesidades y poder atacarlas. Muchas gracias, don Jairol. Cierro el espacio de consultas para doña Cintia con el siguiente comentario. Me parece que la renovación urbana es de uno de los participantes que indica, me parece que la renovación urbana no se debe enfocar únicamente a la belleza escénica, sino en parte a la solución de problemas de infraestructura y la apertura de espacios que mejoren nuestro entorno y bienestar de salud. Entonces, no sé si doña Cintia quisiera ampliar un poquito sobre el mismo. Sí, claro, Graciela. Totalmente de acuerdo. De hecho, que ese, bueno, fue el enfoque que yo traté de dar a la presentación. La renovación urbana no es para hacer que la ciudad se vea bonita, sino más bien para atender temas que son centrales para el desarrollo de la ciudad que queremos, ¿verdad? A través de la renovación urbana podemos atacar la vivienda inadecuada, la gestión del riesgo, el riesgo a desastres, la infraestructura, bueno, cuando no hay infraestructura, los asentamientos informales, la movilidad, o sea, la renovación urbana realmente es una herramienta que nos permite atacar aspectos que son centrales en la construcción de la ciudad que queremos. Entonces, por eso es importantísimo pues, que la incorporemos en nuestra planificación y ¿verdad? Que hagamos acciones que nos van a acercar, ¿verdad? Como es el caso de las activaciones urbanas o el urbanismo táctico, que nos permiten como ir mentalizándonos para esto es lo que queremos, usamos este espacio y nos hizo falta, ¿verdad? No tenemos parques, usamos la calle, bueno, ¿qué ocupamos más parques? Entonces ocupamos meterlos en el plan, o sea, en realidad la renovación urbana es un instrumento muy potente y por eso yo estoy muy alegre que desde el 2017 tenemos ya la regulación en Costa Rica, pero bueno, ahora estamos en el momento de dar el siguiente paso, ya algunas municipalidades lo están haciendo, ¿verdad? Incluyéndolo en su regulación y haciendo acciones puntuales en el territorio, pero necesitamos que todo el mundo lo haga, ¿verdad? Porque no podemos seguir haciendo ciudad nueva, no podemos seguir creciendo hacia la periferia, no podemos seguir trabajando en lotes en verde, tenemos que trabajar en la ciudad construida, atacar los problemas que ya tenemos en esa ciudad. Y bueno, la herramienta que tenemos en el país es esta, la renovación urbana. Entonces, por eso es importante que todos la conozcan, que ojalá investiguen más sobre el tema, más bien foros como este nos permiten, ¿verdad?, promover pues el tema en mayor escala, entonces son importantísimos y sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, va mucho más allá de simplemente hacer que la ciudad sea bonita, ¿verdad? Y bueno, entonces, no, eso sería, digamos, lo que podría emplear. Muchas gracias, doña Cintia. Y para cerrar el bloque de preguntas, don Jairol, le consultan que por medio de los planes parciales se puede implementar un plan de renovación urbana. Esta sería la última consulta que tenemos y con usted cerramos el bloque de preguntas. Sí, por supuesto. Los planes parciales, realmente el plan parcial lo que llega es a eso, a atacar alguna solución, ¿verdad? Que se le quiera dar a una sola zona determinada. Lo mencionaba Cintia, ¿verdad? Un barrio o parte de un barrio, dos barrios, ¿verdad? Una zona específica. Aquí, digamos, vamos a ver si lo vemos como un problema o como una situación a mejorar Cintia lo mencionó también en su ponencia, es que los tiempos que
que nos llevan para la aprobación de esos planes parciales son como si hubiésemos estado, como si propusiéramos un plan regulador, una reforma al plan regulador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se entra ahí en una revisión exhaustiva, digamos, de las cosas y se nos va mucho tiempo para un problema que hay que atacar, digamos, en una brevedad, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez no necesariamente se vea como un plan parcial, ¿verdad? Con su debida aprobación, que después se incorpore al plan regulador, sino que también se puedan ver como proyectos o subproyectos específicos para que la zona pues vaya teniendo, digamos, algún cambio, ¿verdad? Que se le quiera dar. Los planes parciales están un poco más fundamentados en que hay que darle alguna norma especial o algún cambio del uso de la tierra especial a alguna zona para efectos de que ya la normativa existente no nos limita totalmente, digamos, a esos cambios, ¿verdad? Pero si es un asunto de renovación urbana, de proyectos que deben de proponerse para que ese cambio en el hábitat de esa zona se dé, ¿verdad? Podría perfectamente atacarse con un plan maestro, ¿verdad? A lo interno, y que ese plan maestro surjan diferentes proyectos y subproyectos que empiecen a atacar los diferentes temas. Como más o menos se los expliqué, digamos, para el tema de Atillo, ¿verdad? Que estaríamos atacando un distrito densamente poblado, ¿verdad? El segundo más poblado del cantón, ¿verdad? Entonces, lo abarcamos desde ese punto de vista, ¿verdad? No necesariamente con un plan parcial que tipo plan regulador pequeño, ¿verdad? Para alguna zona, sino con proyectos específicos y con la atención de las necesidades que se tengan. Gracias. Muchas gracias a los compañeros, tanto a doña Cintia como a don Jairol. Ya para cerrar la actividad y agradecerles a todos la permanencia en el foro, serían unos 10 minutos, 5 o 10 minutos 5 minutos, creo está bien, para doña Cintia como palabras de cierre y para don Jairol como palabras de cierre. Don Jairol, si quiere inicia usted y terminamos con doña Cintia. Ok, sí, la planificación urbana es todo un reto, ¿verdad? Todo un reto para las diferentes municipalidades. Y si hay, en el tema país, por ejemplo, si hay una carencia muy grande de municipalidades que no lo tienen. Aún así, existe una gran preocupación, por ejemplo, entre los límites, entre cantones, ¿verdad? De que hay planes reguladores que no se concatenan lo suficiente, ¿verdad? O sea, la lectura de un territorio a la par de donde termina un territorio y donde empieza el otro, resulta tener una norma diferente, un uso de la tierra diferente, porque los planes reguladores pues también se leen por sí solos, ¿verdad? No se leen, digamos, en forma conjunta. Nosotros hicimos un esfuerzo en los cantones límites con San José, a pesar de que tenemos muchos límites con ríos, pero los cantones límites de San José, para efectos de poder, de alguna manera, que los usos de la tierra entre un frente, una vía, que es San José, y el otro frente, del otro lado, que es Montes de Oca, pues también tuvieran una lectura homóloga, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de las invasiones también, ¿verdad? Digamos, en el caso de las colindancias que tenemos nosotros al sur y al norte con los ríos, ¿sí? O de los mismos asentamientos informales que empiezan en San José y terminan en el cantón vecino, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde uno va un poco más allá y hay veces empieza a soñar, pero si se puede en otros países, ¿por qué aquí no? Por ejemplo, con instancias metropolitanas o instancias del área metropolitana de San José que empiecen a poder concatenar, digamos, esas lecturas y esos planes homólogos que puedan haber, ¿verdad? Entonces, bueno, es todo un reto, es seguir trabajando el día a día, digamos, en el tema de urbanismo son retos, el urbanismo táctico, por ejemplo, que se mencionaba, es importante para poder que cuando tomemos las decisiones sean decisiones totalmente acertadas, ¿verdad? Y que vayan respaldadas también de información y de estudios técnicos como
como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, tenemos muy buenas experiencias también de otros cantones, no necesariamente del área metropolitana de San José, sino de la GAN, ¿verdad? Que han salido adelante, el caso de San Rafael de Heredia, el caso de San Pablo, y algunos otros cantones que de alguna manera pues también pues nos muestran un buen ejemplo de planificación de la ciudad. ¿Sí? Entonces, bueno, igual estamos a la orden aquí en la Municipalidad de San José para que si alguno de ustedes pues quisiera conocer un poco más a fondo, quisiera hasta algún acompañamiento, ¿verdad? Algunas cosas que también hemos venido trabajándolo con algunas municipalidades, como por ejemplo la de Cañas, que hemos estado por allá ayudándoles a conceptualizar, digamos, esta visión de ciudad que se quiere y todo esto bajo nuestra experiencia, pues también estamos a la orden y incentivarlos a seguir trabajando en el día a día para el bienestar también de la ciudadanía a la que representamos. Muchas gracias más bien por invitarme a este foro y estoy para servirles. Muchas gracias, don Jairo. Ahí le tomamos la palabra también para procesos futuros. Doña Cintia, 2 minutos, porque ahí me jalaron, me dijeron 10 minutos. 2 minutos. Ok, perfecto. No, igualmente ya casi que dije todo lo que quería decir. Tal vez nada más incentivarlos a que no dejen botados este tema. A veces nos sentimos como, ¿verdad? Como que trabajamos y trabajamos y no vemos resultados, ¿verdad? Sabemos que en el urbanismo los resultados los vemos en el mejor de los casos 5 años después, muchas veces 10 años después, otras veces mucho más. Y a veces, ¿verdad? Puede ser como desalentador, ¿verdad? Si no vemos cambios o si tal vez ¿verdad? No vemos las cosas sucediendo con suficiente rapidez. Entonces, también la ciudadanía se puede sentir así muchas veces, dice, ¿por qué el gobierno local no está haciendo nada? ¿Por qué yo no veo resultados? Y eso no significa que no esté haciendo, ¿verdad? Pero entonces podemos enfocarnos también en trabajar en los diferentes tiempos que les decía, ¿verdad? Trabajemos con que las comunidades vean por lo menos nuestro interés, nuestra vocación para hacer que las cosas estén pasando y tal vez estos otros temas de planificación que son un poco más complejos, que tal vez a la gente, ¿verdad? Se les hacen más ajenos, de pues llevarlos ahí paralelos, pero de la mano siempre, digamos, de actividades puntuales como las activaciones urbanas que les mencionaba. Entonces, lo otro también, que ya les he mencionado un par de veces, es el tema del transitorio. Si ustedes revisan el reglamento de renovación urbana del Limbo, van a ver que tenía un transitorio que ya lastimosamente venció. Entonces, los insto a que ustedes hagan presión ahí en el Limbo para que eso se renueve, para que se facilite la aplicación de la renovación urbana, porque realmente, como decía el compañero Jairol, ¿verdad? Ahorita hacer renovación urbana nos implica casi que hacer un mini plan regulador y eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? La idea es que más bien debería facilitarse el desarrollo de este tipo de proyectos y procesos y no que estemos teniendo que buscar, digamos, cómo hacemos para hacerlo porque nos ponen trabas o porque no se nos facilita. Entonces, esa es una forma, ¿verdad? O sea, el transitorio fue ampliado un par de veces ya, empezó a regir en el 2017 y bueno, ya no está rigiendo, pero valdría la pena que se haga desde las municipalidades ahí el llamado de atención al Limbo, tocarle la puerta, decirles, hey, todavía estamos en proceso de nosotros de definir a lo interno de cuáles son nuestras zonas de renovación urbana, por favor denos un poquito de tiempo más para hacerlo, porque si no se nos hace pues básicamente más complicado porque tenemos que meter ese plan en el proceso de plan regulador. Entonces es como decir, como un llamado de atención para, por si no lo tienen ahí mapeado, que lo estudien y lo lleven a sus municipalidades la inquietud y ojalá que le toquen la puerta al Limbo y les hagan saber que ustedes están interesados en hacer renovación urbana y que por favor les faciliten, digamos, el proceso. Y de nuevo, bueno, yo suscribo lo que ha dicho Jairol ahora en este cierre, ¿verdad? No voy a repetirlo porque no tenemos tiempo, pero bueno, les agradezco más bien por el espacio y a todos y a todas por la atención y por las preguntas y bueno, espero que haya sido enriquecedor para los que participaron. Entonces, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Cintia y don Jairol. Gracias por ese encuadre general que nos hace de la normativa, las posibilidades y por supuesto, don Jairol, cómo llevarlo a la práctica. Creo que eso nos ilustra muy bien cómo hay herramientas que sí se pueden lograr. Ahí la Cátedra de Participación Ciudadana creo que va a seguir trabajando procesos como estos, también invitando a la ciudadanía a la discusión de temas tan importantes como lo es el desarrollo mediante mecanismos de planificación urbana y de renovación urbana, como lo plantea doña Cintia, y como vemos lo está haciendo la Municipalidad de San José. Agradecerles la participación a todas las personas que estuvieron durante todo el proceso, a mis compañeros, por ahí estoy viendo, bueno, a doña Rebeca, que es la coordinadora del proceso, doña Graciela, que hoy se nos unió también al equipo, doña Melanie, que es la coordinadora territorial, doña Wendy, ahí detrás de cámaras, don Carlitos, que Carlos es el encargado de todo el tema tecnológico, y veo que por ahí está don Rubén también acompañándonos. Muchas gracias a las dos personas expositoras, doña Cintia, nuevamente agradecerte, y don Jairol, muchísimas gracias por compartir y por además estar en de seguir compartiendo con las otras personas, con sus pares en las municipalidades. Yo estoy segura que ahí lo van a seguir llamando para temas como estos. Muchísimas gracias. Finalizamos acá el foro y que tengan una feliz tarde.